Bien, jóvenes, muy buenas tardes. Hoy día lunes 21 de septiembre de 2020. Ya estoy compartiendo el documento que se titula Principios contables, normas contables. Si me pueden ya asegurar que está a la vista, por favor. Sí, No, profe. profe, sí, sí. Vale. A ver, jóvenes, la clase de hoy prácticamente vamos en esta primera sesión en el bloque 7-8. Vamos a ver un contenido, técnicamente es teórico, pero que nos va a dar pie para entrar definitivamente a la aplicación misma de cómo uno debería registrar las operaciones y cuál es el efecto en el patrimonio y así sucesivamente como lo vamos a ir analizando. También en el bloque 9-10 va a ser una clase de aplicación, por lo tanto vamos a ver dos talleres donde nos va a permitir a partir de lo básico hasta lo más complejo que podríamos decir que vamos a preparar el balance generar 8 columnas. Así que la clase de hoy día va a ser prácticamente aplicación, lo cual nos daría pie necesariamente posteriormente de ir analizando en la clase futura y con ello terminar todo el contenido que corresponde al certamen número 1, que ustedes ya saben que es el sábado 7 de octubre. Así que tenemos la holgura, sé que tenemos un lunes festivo, por lo tanto un lunes menos, pero que me gustaría conversarlo en la semana anterior. La idea mía es que yo pueda pasar la materia al 100% del contenido para el primer certamen jóvenes en la semana del 5 de octubre. Así que ese más o menos es mi presupuesto al día de hoy. Así que eso, sin perjuicio de lo anterior, jóvenes, ya dicho, les comunico que la sesión correspondiente al día de hoy ya está siendo grabada. Los documentos que voy a hacer uso el día de hoy ya están en plataforma correspondiente, en plataforma Aula, así que tienen el material a la vista correspondiente. Sin perjuicio de ello, vamos a ir esta semana, va a ser vital porque vamos a ir complementando material adicional para que ustedes tengan lo suficiente para el apoyo y el estudio debido de la asignatura. Jóvenes, antes de empezar la sesión de trabajo, ¿alguna inquietud, alguna pregunta que me quieran hacer? Profe, con respecto ya encontró ayudante. Sí, ya tengo los 3 ayudantes, ya voy a estar entrando a coordinar con ellos, a más tardar deberían fijar los horarios correspondientes. Así que eso, y va a estar informándose vía aula cualquier situación de ellos, ¿ah? Y el horario que está preestablecido y el módulo operandi con los cuales vamos a trabajar, porque eso está dispuesto por la dirección del departamento correspondiente a la universidad. Así que eso. Así que cualquier información de ello durante la semana van a tener el debido información vía aula. ¿Ok? Así que eso. Paulo, creo que tú fuiste quien me preguntó. Sí, profe, gracias. ¿Ya? Así que eso, cualquier noticia que vamos, porque dada la suspensión de la semana pasada, estamos retomando recién la actividad esta semana. Bien, jóvenes, parto indicando lo siguiente: principios contables, normas contables. La idea de la sesión correspondiente al día de hoy es que entendamos ya en forma práctica la lógica que hay en lo que corresponde al efecto que tiene cada transacción en la ecuación contable, es decir, hay un principio con el cual vamos enseguida a explicar lo que le llamamos la dualidad económica. Entender que cada transacción, jóvenes, cuando yo registro en el libro diario qué es lo que sucede con el libro mayor y por ende el reporte contable que corresponde al balance de comprobación y saldo para terminar con el balance generar 8 columnas, nosotros debemos pasar primero con algunos principios que son esenciales. Y esa es la clase que yo hoy día tengo programada. Y cuando hablamos de los principios contables, normas contables, tenemos que entender que estas están preestablecidas en las NIF, las normas internacionales de contabilidad, y en las NIF, normas internacionales de información financiera. Ambas nos entregan a nosotros el marco conceptual de principios y normas contables que yo tengo que entender con ellos. Pero aquí en esta oportunidad también quiero hacer el siguiente alcance. Yo hablo aquí de principios de contabilidad generalmente aceptados, que es una base teórica correspondiente,
Primero que nada, para que se entienda, uno de los cambios fundamentales que hay entre lo que está pasando hoy día en la contabilidad a partir del año 2009 a la fecha de hoy y lo que existía hasta esa fecha correspondiente que hacía alusión a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y en ese sentido, quiero destacar lo siguiente. Uno de los cambios sustantivos que trae la aplicación de las normas internacionales es con respecto a lo que uno debe entender, lo que es la medición de la transacción correspondiente. Y una de las particularidades que tiene hoy día la presentación de los estados financieros es que estos, los activos y los pasivos, se entiende que están valorizados o medidos, como se dice, a valor razonable, entiéndase el valor justo. ¿Qué es lo que es este valor razonable? El valor justo, el valor que tiene el activo, el pasivo, al 31 de diciembre, que es la fecha de término de un año completo. Eso no quiere decir que yo pueda sacar, y vuelvo a insistir, y creo que lo he dicho en reiteradas ocasiones, un reporte intermedio antes de los 12 meses correspondientes. Y este valor razonable, cuando se preestablece, ¿qué es lo que fijan las normas internacionales? Que establece 4 posibles valores dependiendo de los activos versus los pasivos correspondientes. Uno de ellos es el costo histórico modificado. ¿Qué significa el costo histórico modificado? El costo histórico se entiende que es el momento en que se realiza la transacción correspondiente. Modificado significa que le incorporo alguna variación o algún reajuste de por medio. La idea es que yo pueda tomar este valor y pueda expresar, más allá de la ocasión que se haya hecho la transacción correspondiente, al 31 de diciembre del año en que yo estoy haciendo presente los estados financieros. La otra posibilidad que yo tengo es el costo corriente. ¿Qué se entiende como costo corriente? El valor que tiene el activo o el pasivo de acuerdo a las condiciones convenidas entre las partes que interactúan al 31 de diciembre correspondiente. Algunos le llaman el valor de mercado. Valor corriente, valor de plaza, valor corriente, el valor que tiene al 31 de diciembre. La otra posibilidad es lo que uno llama valor de realización. La palabra realización uno la debe entender como el valor en el cual yo podría llegar a vender los activos. Por eso se dice valor de realización, valor de venta, que también está asociado al mercado, pero aquí ya nos colocamos en la posición de un supuesto a qué valor yo podría vender, tanto los activos como los pasivos. Y finalmente le llamamos el valor futuro, comilla el valor actual. ¿Qué es lo que significa? Que también yo puedo estar evaluando situaciones, cuántos flujos futuros me podría estar generando a valor presente. Por eso uno dice el valor futuro, pero se entiende que el reporte yo lo saco al 31 de diciembre de qué año, por lo tanto los valores futuros tienen que ser traídos a valor presente. Y toda esa lógica correspondiente. Por lo tanto, aquí hay un cambio sustantivo cuando nos hablan de las normas internacionales en cuanto a la medición de la transacción. ¿Qué es lo que se hacía antes? Se tomaba como medición de la transacción lo que llamamos el costo histórico. ¿Y qué es lo que es el costo histórico? Sencillamente tomar el valor, medir la transacción en el momento en que efectivamente se realiza y se lleva a cabo y no hay modificación alguna, salvo algunas situaciones muy particulares de corrección monetaria, que hoy día técnicamente ya no se aplica, dada la característica de la economía chilena. Por lo tanto, ¿qué sucedía? Si yo compraba un activo en 1.000.000 de pesos, pasaban 10 años, 15 años, y mientras yo no vendía ese activo, seguía valorado en 1.000.000 de pesos. Por lo tanto, técnicamente se decía, lo que se decía antes, que la contabilidad en alguna medida nos entregaba tanto los activos como los pasivos a valor histórico. Ahí hay un cambio que es sustantivo entre lo que hacen las normas internacionales el día de hoy versus lo que hacía hasta la fecha en que se empiezan a aplicar estas. No obstante, los principios de contabilidad generalmente aceptados se aplican desde enero del año 1973, con las modificaciones que eso significa, porque obviamente todas las disciplinas obviamente se van actualizando, pero van incorporando alguna situación correspondiente. Por eso hoy día se podría decir
el criterio financiero, que está definido por las normas internacionales, y antiguamente el criterio contable, el valor contable, cuando uno hablaba de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entre otras presentaciones que van a ir haciendo alusión en la medida que nos vayamos desarrollando el contenido de la asignatura. Yo creo que era importante, jóvenes, indicar o precisar uno de los cambios sustantivos entre las normas internacionales y lo que se aplicaba anteriormente. Segundo, los principios. Entiéndanse los principios, y aquí paso a leer textual para ir explicando posteriormente. Normas sobre la cual la contabilidad se sostiene para la interpretación y ordenamiento en forma de cuentas contables de los hechos económicos para su control y presentación. Entonces aquí entramos nuevamente a preguntarnos qué hace la contabilidad. Y vuelvo a indicar lo siguiente. Obviamente la contabilidad, bajo la técnica que ésta establece, jóvenes, registra la transacción, pero para ese registro obviamente existen normas. Normas que nos permitan a nosotros tomar, esto es lo que llamamos la transacción, el evento económico-financiero, el evento monetario, y obviamente lo llevamos al registro. Y cuando nosotros registramos, aparecen las cuentas contables, que tienen una lógica de presentación. En la clase anterior yo hice la presentación correspondiente, y si miramos las cuentas contables, jóvenes, obviamente va a estar asociado un número de registro, una fecha. Recuerden que la contabilidad, aparte de otras características, es cronológica. Va a haber un registro posible, dependiendo de la transacción, jóvenes, al debe de la cuenta, como también podría haber un registro al haber asociado a la fecha correspondiente y al número de registro. También entendemos, jóvenes, si hacemos memoria de las clases anteriores, va a haber un total de débitos y un total de créditos. También recuerdan ustedes que toda vez que nosotros hacíamos registros al debe de la cuenta, también se le llaman cargos, y toda vez que yo hacía un registro al haber de la cuenta, también se le llama bono. Y después, como cuenta individualmente, yo tendría que analizar saldo deudor o bien saldo acreedor de la cuenta, que es justamente uno de los temas, de las temáticas que vamos a entrar luego en el análisis particular, cuando hablemos de cuenta de activo, cuando hablemos cuenta de pasivo, cuenta de pérdida y cuenta de ganancia. Dentro de estos principios, de estas normas contables, yo voy a hacer alusión a algunos de ellos. El primero de ellos, que es importante, es entender lo siguiente. Entidad mercantil. Y aquí traigo la definición aún, porque me parece que la definición que establece los boletines técnicos del Colegio de Contadores de Chile, jóvenes, es bastante ilustrativa para entender la diferencia que hay o la distinción que hay entre lo que es la entidad, la empresa, jóvenes, de los dueños propiamente tal. Por eso se dice, de acuerdo a este principio, los estados financieros se refieren a entidades económicas específicas que son distintas al dueño o dueño de la misma. Recuerden el ejemplo que yo siempre he citado. En el primer acto, a lo mejor yo tengo como persona natural, jóvenes, 1.000 pesos. Segundo acto, tomo la decisión y creo una empresa donde yo aporto a esta 400 pesos. Por lo tanto, aquí vienen las preguntas. Y aquí donde uno debe entender cuando yo miro la contabilidad o cuando yo interpreto, leo, analizo la contabilidad. En el primer acto, si yo me refiero a la persona natural, ¿cierto? Tengo 1.000 pesos dinero efectivo. Ese es el ejemplo que estoy citando. Segundo acto, y yo hago la misma pregunta. ¿Cuánto es lo que tiene la persona natural? Sigue teniendo 1.000 pesos, pero ahora lo tiene en forma distinta. Tiene 600 en el bolsillo en dinero, pero también tiene un aporte, obviamente, de 400 pesos a una empresa que crea propiamente tal él, como dueño de esta. Pero también puedo hacer una pregunta distinta. ¿Cuál es el patrimonio que tiene en este momento esta empresa? 400. Entonces, ojo con aquello, porque las personas tienden a confundir muchas veces, y la mayoría de las veces cuando no entienden esta lógica de la contabilidad, que cuando uno habla de la contabilidad de la empresa se está refiriendo al dueño. No, se está refiriendo a la contabilidad de la empresa. Y esa es una de las distinciones que obviamente uno tiene que entender.
¿Y qué es lo que hace esto? Justamente este principio es el que nos permite distinguir aquello. Una cosa es la empresa distinta al dueño. ¿Y qué es lo que hace uno? Que lleva una contabilidad para la empresa. Puedo llevar una contabilidad como persona natural, desde luego, pero aquí donde ustedes tienen que entender las preguntas, que justamente vamos a tener algunos ejercicios donde vamos a hacer esa distinción correspondiente. Segundo principio, se presume que no existe un límite de tiempo en la continuidad operacional de la entidad económica y por consiguiente las cifras. Punto suspensivo, cierro comilla. Este principio que se denomina empresa en marcha, basándonos en esta norma, se entiende la continuidad en el funcionamiento de la entidad mercantil. Se entiende que yo creo una empresa con el ánimo de que ésta se permanezca en el tiempo, tenga una continuidad propiamente tal. Jóvenes, otro principio que también se sostiene la contabilidad correspondiente. Principio de vengado realización. El principio de vengado dice la determinación de los resultados de operación y la posición financiera deben tomar en consideración todos los recursos y obligaciones del periodo, aunque estos hayan sido o no percibidos o pagados, con el objeto de que de esta manera los costos y los gastos puedan ser debidamente relacionados con los respectivos ingresos que generan. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. La pregunta es, a partir de una transacción, ¿cuándo yo debo registrar la operación? Y coloco el siguiente ejemplo. Imagínense que una empresa recibe al último día del mes la cuenta del consumo de un servicio. Estoy hablando de la luz, del agua, cualquier servicio que haya recibido. La pregunta es, y ustedes más o menos se imaginan, me imagino que han tenido la oportunidad de ver una cuenta. Nos llega la cuenta, estoy diciendo nos llega justo el último día del mes, indicando el consumo de dicho mes. Y además, generalmente las empresas dan un periodo de pago. Nos llega al último día del mes y nos da la fecha de pago hasta el día 10 del mes siguiente. Corresponde. Entonces, aquí es donde viene la pregunta. ¿Cuándo yo debo registrar la operación que estoy indicando como ejemplo, que está asociada al consumo? Cuando yo recibo la cuenta, donde ya está claramente identificado que con respecto a ese mes se ha consumido cierta cantidad y eso está asociado a un monto, o debo contabilizar la operación al momento del pago, o debo entender que primero debo contabilizar el consumo y luego debo contabilizar el pago. ¿Cuál es la situación que yo debo entender para registrar efectivamente lo que está diciendo este principio de vengado? Es decir, los activos y los pasivos se deben registrar, jóvenes, independiente de que hayan sido percibidos o hayan sido pagados. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo con ello? Que yo debo registrar al momento de recibir la cuenta, porque ya es una evidencia de que hay un consumo propiamente tal al último día del mes, y como yo voy a registrar el consumo, eso va a reflejar un gasto de un consumo X contra una cuenta por pagar. Y al día 10, cuando efectivamente yo pague la cuenta, obviamente voy a pagar la cuenta, que es un pago de una obligación que se generó por un periodo de consumo. Por lo tanto, ahí yo debo distinguir que hay un registro del consumo propiamente tal y luego hay un registro con respecto al pago que generó el consumo de dicho servicio. Eso es importante de entender en la contabilidad. ¿Y por qué? Porque uno debe entender hace poco el lo otro. lanzamiento de un nuevo producto, mitad pizza, mitad sándwich, fácil. Lo otro. ¿Por qué hago esto? Porque se entiende que en el periodo que yo estoy consumiendo el servicio, yo estoy generando beneficio. Y la idea de que esta generación del beneficio esté asociada a todos sus gastos que genero para generar dicho beneficio correspondiente. El otro principio que también lo separo, que dice el principio de realización.
Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que las origina quede perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y que se hayan ponderado fundadamente todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse con carácter general que el concepto realizado participa del concepto de devengado. ¿Qué es lo que significa eso? Este principio de realización, como lo había anticipado, tiene que ver con la venta. Y uno cuando habla de venta de bienes y también habla de venta de servicios. La pregunta es, ¿cuándo yo debo registrar la operación de venta? Y me debo colocar en el caso cuando hay venta de bienes versus cuando hay venta de servicios. Entonces aquí es muy típico las situaciones correspondientes. Yo debo registrar la venta de bienes cuando efectivamente hay una entrega real o simbólica de los bienes. ¿Y qué significa simbólica? Significa que obviamente los bienes existen, primero que nada, real, para que se entienda mejor. ¿Qué se entiende una venta real? Con entrega real de los bienes. Uno va a comprar, obviamente el vendedor, un momento en que acepta la negociación correspondiente entre vendedor y comprador, se cierra lo convenido y obviamente hay entrega real de los bienes correspondientes. Por lo tanto, el comprador retira los bienes propiamente tal. Luego, ¿qué se entiende por la entrega simbólica? La entrega simbólica, los bienes existen, pero están a libre disposición para que sea retirado por el comprador en alguna fecha convenida propiamente tal con el vendedor. Por lo tanto, el principio de realización. ¿Cuándo yo debo registrar la operación de venta de bienes? Cuando hay entrega real de los bienes o bien cuando hay una entrega simbólica de esto. Pero en ambos casos los bienes existen. ¿Y cuándo yo debo registrar el servicio? Se entiende que el servicio, como estamos hablando de un intangible, cuando se realiza, cuando se presta el servicio. Y para ello tengo que tener todas las evidencias propiamente tal de que el servicio está prestado. Jóvenes, el principio independiente de que esa venta efectivamente se pague en el momento que se está realizando o se pague en cuota a futuro correspondiente. Lo mismo pasa con el servicio. ¿Cuándo debo yo entender el registro de un servicio? Cuando éste se realiza. Jóvenes, estos son los principios fundamentales para entender cómo yo debo preparar un estado de resultado. Profe, Señorita Valentina, cuénteme. había la entrega real, ¿y cómo se llama la otra entrega? La entrega simbólica de los bienes. Ah, esa. Ya, gracias. La entrega real, como el nombre lo dice. Entonces aquí coloco algunas situaciones bien particulares. Imagínense ustedes que hay un vendedor que visita a un cliente y obviamente se conviene, propiamente tal, un acuerdo ahí entre las partes. Pero en ese momento de la visita del vendedor al cliente, se hace una nota de pedido. La nota de pedido, entiéndase en lo siguiente, la nota de pedido no es más que un documento que dice, se identifican las partes, la empresa que recibe obviamente el pedido, entiéndase manuscrito, se hace ahí el pedido de un comprador cliente de cierta cantidad de productos. La pregunta siguiente, de acuerdo a lo explicado, ¿hay venta o no hay venta? De acuerdo a lo dicho, jóvenes, ¿hay venta o no hay venta? ¿Qué dirían ustedes? Si yo les preguntase una situación como la que estoy describiendo, una situación teórica, ¿hay venta o no hay venta? ¿Qué dirían? Jóvenes, vamos respondiendo, vamos. Si ya pasamos la semana del 18 y ahora ya entramos en línea recta. Jóvenes, en ese momento donde el vendedor hace y confecciona la solicitud de pedido del comprador, del cliente, ¿hay venta o no hay venta? Jóvenes, vamos respondiendo. ¿Hay venta porque ya está el compromiso de pagarlo? Bien, Benjamín. Bueno, decídanse nomás y aunque no equivoquemos. A ver, por aquí Diego también dice que hay venta. Ojo con lo que uno debe entender.
Fíjense lo que yo dije. Cuando yo estoy hablando de bienes, cuando hay entrega real o simbólica de los bienes. Real, la persona va a comprar o el vendedor vende y entrega los bienes al cliente. Simbólica, los bienes existen, se cerró la convención y quedan a libre disposición del comprador. Que es típica, muy menudo se da, oye, te compro 1000 unidades, pero las retiro en 2 días más. Pero los bienes están. Ojo con aquello. Por lo tanto, cuando hay esta situación, en particular, cuando uno nos dice, la nota de pedido, jóvenes, es un mero acuerdo previo para realizar la venta correspondiente. Todavía no se ha concretado nada, ni entrega real, ni simbólica de los bienes. Ojo con aquello. Otro ejemplo muy común que se da en la práctica. Jóvenes, una empresa emite una orden de compra después de haber cotizado ciertos artículos, ciertos bienes. La pregunta, el hecho de preparar una orden de compra, ¿existe venta? ¿Sí o no? De acuerdo a lo que estamos explicando. Benjamín, usted que me respondió, le pregunto a usted directamente. Atrévase nomás aunque no equivoquemos. De acuerdo a lo explicado, una orden de compra, ¿acredita que hay venta? ¿Qué dirías, Benjamín? Yo diría que no. Perfecto. Tiene la misma situación, que obviamente ya estoy llegando a un previo acuerdo, etcétera. Pero ojo, ¿cuándo yo debo registrar, de acuerdo a lo que estamos explicando, la existencia de una venta? Ahora, cuando uno habla de venta, se entiende la posición del vendedor, pero si me coloco en la posición del cliente, el que compra. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuándo yo debo registrar? Y este principio de realización, si ustedes lo vuelven a leer, jóvenes, ojo, esa es la idea fundamental que se tiene. ¿Cuándo yo debo registrar las operaciones correspondientes? Ojo con aquello propiamente tal. Lo mismo pasa con respecto al consumo. Por lo tanto, si yo me coloco en la posición de uno, en la posición del otro, yo hablé del consumo como principio de vengado porque me puse en la posición del comprador, el que hace uso del servicio. Recibí agua, recibí luz, etcétera, etcétera. Pero también me podría haber colocado en la posición del que vende ese servicio. Del momento en que efectivamente se puede corroborar el consumo, se entiende que hay venta propiamente tal. Ojo con aquello porque justamente aquí, estos son los principios fundamentales. Primero, entidad mercantil. Segundo, puesta en marcha. Y el principio de vengado y de realización. Esta asociación de devengado y de realización permite distinguir el reconocimiento de los gastos en relación con los ingresos que lo generan. Jóvenes, esto es también, y por ello que es importante cuando uno prepara el estado de resultados. ¿Cuándo hay ingresos por producto de la venta? Y por ende, ¿cuáles son los gastos que generan estos ingresos? Esa es una relación que tiene que ir acompañada propiamente tal. Yo para poder generar ingresos, termino el tiro, Pablo, y te doy la palabra. Para generar ingresos debo gastar. Yo para generar ganancia debo perder. Es una relación permanente que se da en las transacciones donde hay beneficio económico. Pablo, te escucho. Disculpe, es que ahora me nació la duda con el tema de la venta, porque por lo que habíamos visto con respecto a lo contable, usted nos había dado que cuando se realizaba una transacción, por ejemplo, yo realizo un pago, a mí se me entrega un documento el cual verifica que yo realicé el pago. Entonces yo como que entendía que en ese caso era solamente cuando se consideraba que se había hecho una venta. No. Donde hay como un documento el cual valida que yo hice una transacción. Claro, lo que pasa es que si tú lo miras, Pablo, y distingues muy bien, ojo, fíjate en la forma que tú mismo estás explicando la transacción. Lo que tú estás haciendo ahí es un pago. Por lo tanto, estás mirando la transacción a partir de una obligación que generó alguna transacción previa. Porque la pregunta que yo te haría a ti, de acuerdo a lo que estamos explicando, ¿y por qué estás pagando algo? Si tú lo miras,
tú me colocaste el pago, pero si uno te vuelve a decir, ¿y por qué estás pagando algo? Ah, es porque yo consumí algo, estoy hablando de un servicio. Ah, no, es que yo ya, lo que pasa es que yo compré y ahora debo pagar. Si te das cuenta, ojo, hay dos situaciones totalmente distintas una de otra. Y el ejemplo típico que yo planteo que es habitual. Imagínate tú en este ejercicio correspondiente del consumo. Llega a fin de mes, me llega la cuenta de la luz y ahí sale el consumo que yo realicé en un mes específico, los kilowatts, porque hay un detalle, porque son las obligaciones que obviamente el documento debe plasmar como documento, y me dice que yo debo cancelar cierta cantidad de dinero. Pero además me dice que usted tiene una fecha de vencimiento para que me pueda pagar 5 días o 10 días más. Por lo tanto, la pregunta, de acuerdo a lo que hemos dicho, ¿debo registrar la operación? La respuesta es sí. ¿Y qué debo registrar? Voy a registrar yo, cliente, técnicamente el consumo, y me va a quedar una obligación por pagar, una cuenta por pagar. Y cuando yo decida al 5.º día o 10.º día, si es el plazo que yo me está permitiendo, lo que yo pago es la cuenta por pagar que generó el hecho de haber consumido. Y el vendedor va a tener que registrar la venta del servicio al último día del mes correspondiente, porque hay un servicio, y cuando reciba el pago, va a registrar la cobranza de aquello. Si tú lo miras, Pablo, generalmente se entiende que hay dos transacciones de por medio. Una cosa, por eso ustedes me van a escuchar, que el vendedor primero vende y luego cobra. Y el cliente, ¿qué es lo que hace? Primero compra y luego paga. Pablo, no sé si le queda claro de acuerdo a las explicaciones que acabo de hacer. Sí, profe, como un poco darle vuelta, pero sí entiendo que hay dos movimientos en este caso. Más que movimiento, míralo, está bien el concepto de movimiento, porque si eso lo llevamos a la práctica, transacciones. Como que yo te hacía la pregunta, ¿y qué estás pagando? Por ejemplo, cuando uno lo analiza esto de la perspectiva, cuando uno va y ve a una persona, ¿cierto?, que lleva la cuenta de la luz. ¿Y qué dice la persona? Es que voy a pagar la luz. No va a pagar la luz si la luz no se paga. Lo que tú vas a pagar, o esa persona va a pagar, es la cuenta que generó el consumo de la luz, que es otra cosa. Por lo tanto, técnicamente, financieramente, lo que uno paga es una obligación, una cuenta por pagar. Pero técnicamente, como llevamos contabilidad, porque tengo que hacer una presentación de la situación económica financiera, yo primero registro el consumo y luego registro como cliente el pago. Y el vendedor tendrá que registrar la venta, el ingreso por venta, y luego debe registrar la cobranza propiamente tal cuando se genere, obviamente, dicha situación. Ojo con aquello. ¿Estamos de acuerdo? Así que, primera cosa. El otro principio, que también es importante, con el cual vamos a seguir trabajando, es lo que llamamos la dualidad económica. Y dice lo siguiente: la estructura de la contabilidad descansa en esta premisa, comilla, la partida doble. Y está constituida por, letra A, recursos disponibles para el logro del objetivo establecido como meta usos, y B, las fuentes de esto, las cuales también son demostrativas de los diversos pasivos contratados. ¿Qué significa eso? Y esto lo planteo. Cuando miremos una transacción, y Pablo, y esto es complementario a la pregunta que tú me estabas haciendo, a la situación que tú planteaste, Pablo, yo siempre vamos a mirar que cada transacción es un evento que hay que definir dos patas. El uso de los recursos y obviamente de dónde yo estoy sacando la fuente para el uso de esos recursos. Siempre, y esto es lo que se conoce como la partida doble. Y cuando hablo de la partida doble, ojo, estoy diciendo, ¿y cuál es la lógica que yo me puedo plantear en esta lógica de la partida doble? Que en toda transacción hay uso de recursos e inmediatamente tengo que identificar la fuente que permitió el uso de los recursos. El siguiente ejemplo. Paso por una
una estación de servicio de venta de gasolina, y le pido a la persona que me atiende, obviamente, cierta cantidad de gasolina. Me echa gasolina y me dice 10.000 pesos. Y yo en efectivo le pago en efectivo. Estoy colocando la situación más simple, más clásica propiamente tal. 10.000 pesos en gasolina. Entonces, cuando yo miro la transacción, aquella donde yo tomé una decisión de comprar gasolina, benzina X, ¿cierto? Por 10.000 pesos, que fueron tantos litros, etcétera, etcétera, la pregunta detrás de la transacción: ¿en qué ocupé los recursos? En comprar gasolina, ¿sí? Combustible para el auto. ¿Y cuál fue la fuente que me permitió comprar? Yo tenía disponible 10.000 pesos. Ahí está la fuente correspondiente. Como también podría haber sucedido, como sucede en la realidad, compré los gasolinas, entonces me pregunta el tipo, ¿tarjeta de débito o tarjeta de crédito? Porque yo le digo, le voy a pagar con tarjeta. ¿Tarjeta de débito o tarjeta de crédito? Fíjense que la persona, cuando le dice a usted que voy a pagar con tarjeta, usted tiene que especificar si es con tarjeta de débito o tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque obviamente el consumo es uno. Yo compré gasolina, pero como estoy pagando al usar la tarjeta de débito en la fuente, como también si pago con tarjeta de crédito, también en la fuente, pero son fuentes distintas. Y es justamente la contabilidad, jóvenes, hace la distinción en todo aquello. Fíjense que una operación tan clásica y tan común para, obviamente, las personas que disponen de vehículos, ¿cierto? Pasar por la gasolina. Y obviamente estoy pensando en la empresa que compra gasolina, benzina, para el vehículo, como uno le llama habitualmente, el combustible de esta. Jóvenes, hay uso de recursos como hay, obviamente, la fuente que está asociada. Y esa fuente, la cantidad que yo usé los recursos tiene que ser igual a la cantidad de la fuente, independiente que a lo mejor la persona que compró 10.000 pesos hubiera tenido exclusivamente los 10.000 pesos o tiene en su bolsillo más que 10.000 pesos. Uno mira la transacción correspondiente. Esto es lo que hace la partida doble, mirar la transacción. Por eso yo siempre digo que cada transacción, jóvenes, es una mesa de dos patas, donde distingo el uso y donde distingo la fuente. Ya a eso se le llama la partida doble, que técnicamente está asociada al principio de dualidad económica. ¿Y qué significa esto? A través de este esquema, a partir de la dualidad económica, jóvenes, tenemos lo siguiente: el esquema de la relación de uso y fuente. Lo uso y las fuentes. En términos generales, lo primero que yo voy a entender es lo siguiente: ¿en qué puedo usar los recursos? En tener activos. Y aquí viene una primera aproximación muy simple, muy simplificada al concepto que hoy día se trabaja como activo. ¿Qué es lo que son los activos? Todos los recursos que dispone una empresa. ¿Y cuáles pueden ser las fuentes? Yo puedo tener fuentes ajenas, me endeudo, jóvenes, como también pueden provenir de fuentes propias. Cuando hablamos de lo activo y de fuentes ajenas, la fuente ajena se refiere a los pasivos, es decir, pasivo exigible. Fuentes ajenas. ¿Por qué se le llama a la fuente ajena pasivo exigible? Porque cuando yo voy a un banco y el banco me concede, me otorga un préstamo, obtengo un préstamo, jóvenes, el banco, cuando venga el periodo de vencimiento, me va a ir a cobrar, no me va a ir a preguntar si estoy dispuesta a pagar o no. Llega y me cobra, no me pregunta si tengo los suficientes recursos. En cambio, cuando hablamos de fuentes propias, nos referimos al patrimonio, y a ese también se le llama un pasivo no exigible. Y este pasivo no exigible, ¿por qué se le llama no exigible? Porque corresponde a una decisión del dueño. Donde simplificamos que A va a ser activo, P va a corresponder a los pasivos exigibles y K va a corresponder al patrimonio. Luego, si sigo analizando esta ecuación, vamos a llegar a lo siguiente, donde K va a corresponder al patrimonio, composición contable del patrimonio, capital, con letra C, y resultado R. Y aquí donde ya le incorporo, y aquí ya estoy diciendo,
el patrimonio, ¿qué es lo que es? ¿O de qué es lo que se compone? Se compone del capital, y aquí le vamos a llamar el capital, toda vez que el dueño o los dueños hagan aportes. Jóvenes, y aquí hay un lenguaje bastante técnico que debo uno entender. Las fuentes ajenas prestan dinero, las fuentes propias hacen aportes y generan resultados, producto de la misma gestión propiamente tal de los activos que yo dispongo. Por eso esta ecuación primera que yo dije A es igual a P más K, también la podría presentar de mayor desagregación. A es igual a P, que son los pasivos exigibles, y el patrimonio lo desagrego con la cuenta capital, que representa el aporte o los aportes que hace el dueño o los dueños, más los resultados que pueden ser positivos o negativos. Y a su vez, también yo puedo decir lo siguiente, donde R ya sabemos que corresponde al resultado, y la composición de los resultados son producto de ¿qué cuentas? De las cuentas de ingresos, las cuentas de ganancias, las cuentas de gasto y las cuentas de pérdida, y por lo tanto reemplazo con las variables nuevas, que es donde yo desagrego el resultado, y digo que A es igual a pasivo, más capital, más ingreso, más ganancia, menos gasto, menos pérdida. Y aquí juego, jóvenes, a una lógica correspondiente de jugar a esto, y reemplazo con esto. Como hay una ecuación, este lado, los gastos, jóvenes, que están con signo negativo pasan al otro lado con signo positivo, y es por eso lo mismo hago con las pérdidas, donde me queda A, lo activo, más los gastos, más las pérdidas, van a ser igual a los pasivos, más el capital, más los ingresos, más las ganancias. ¿Y qué es lo que estoy diciendo técnicamente con ello? ¿En qué puedo usar los recursos? Los recursos se pueden usar en tener activo, en incurrir en gastos, en pérdidas, y de dónde pueden provenir las ganancias con préstamos de pasivo exigible, aportes que hace el dueño con ingresos y ganancias propiamente tal. Y aquí incorporamos otro concepto, que cuando hablemos de los usos, vamos a entender que cuando yo registre la operación voy a hacer el uso del debe, y cuando yo también registre toda operación, también debo hacer a través de las cuentas contables un registro a la vez de dichas cuentas. Aquí ya estamos incorporando conceptos y la idea. Recuerden la clase anterior, jóvenes, yo sé que pasó una semana, pero los conceptos debe y haber, toda cuenta tiene debe y haber. Lo que estamos ahora indicando, siendo más específico, que cuando yo registre a una de las cuentas al debe, va a indicar el uso, y cuando yo registre al haber de alguna cuenta, va a indicar la fuente correspondiente. Y eso es lo que yo quiero reflejar aquí en este esquema. ¿Y en qué sentido? En un sentido muy sencillo. ¿Cuándo va a haber uso de recursos? Cuando hayan aumento de activos. Se compró un vehículo. Los vehículos son activos, un recurso, un bien tangible. Se compraron equipos, maquinarias, etcétera, etcétera. ¿Cuándo va a haber un uso? Disminución de pasivo. Pagué la cuota de una deuda. Pagué el préstamo. Estoy disminuyendo los pasivos. O bien van a haber uso cuando haya reconocimiento de gastos, también de pérdidas. ¿Y cuándo vamos a hablar de fuente? Aumento de pasivos. Compré un vehículo a crédito. Aumentó el activo, compré el vehículo, pero lo voy a pagar a crédito, como dice uno. Lo estoy comprando a fecha, por decirlo de otra manera. Aumento de pasivo. Disminución de activo. Compré el vehículo, hice uso de recursos. Compré vehículo, pero lo estoy pagando en efectivo. Está disminuyendo otro activo. ¿Por qué? Porque cada transacción, jóvenes, tiene dos patas. En una de las cuentas voy a registrar al debe, y en otra cuenta voy a registrar al haber. Y cuando hablemos de fuente, también voy a entender cuando existan reconocimiento de ingresos, cuando existan reconocimiento de ganancias. Jóvenes, toda transacción que realiza una entidad
Se identifica entre usos o bien tres fuentes. Y no hay más. ¿Dónde están las diferencias entre una transacción y otra? La complejidad que hay detrás en cuanto uno la materializa, legalmente, jurídicamente, tributariamente, etcétera, etcétera. Pero si uno va a la simpleza de la contabilidad jóvenes, toda transacción, tres usos posibles y tres fuentes posibles, y no hay ninguna otra. De tal manera, y aquí ya entramos en algo específico, jóvenes, el tratamiento de las cuentas contables. ¿Y qué significa el tratamiento de las cuentas contables? Anteriormente dijimos lo siguiente: toda cuenta contable tiene una estructura. Si yo miro la pantalla, el lado izquierdo, número registro, fecha, el debe, el lado derecho, jóvenes, mirando la cuenta, haber, fecha, número registro, habían registro al debe, que le llamábamos cargos, registro al haber, que le llamábamos abonos, sumábamos, nos daban débito y crédito, y la cuenta arrojaba saldo deudor o bien saldo acreedor. ¿Qué es lo que voy a indicar ahora? Voy a entregar la regla en particular con los grupos de cuentas: cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de pérdida y cuentas de ganancia. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que las cuentas del balance, los activos, jóvenes, parten con el saldo inicial propiamente tal. ¿Y qué es lo que era el saldo inicial? El saldo final del periodo anterior. Hoy día estamos en el periodo año comercial 2020. ¿Cuándo partió el año comercial 2020? Entendiendo una empresa que ya viene de año atrás, partió a las 0 horas el 1 de enero del año 2020. Y parte con un saldo inicial que corresponde al saldo final del periodo anterior, 31 de diciembre del año 2019. Ahora, que el saldo inicial sea 0 es otro tema, porque terminé con un saldo final en el periodo anterior 0. Las cuentas de activos, toda vez que yo registre a este lado, que corresponde al debe, ojo, al debe, va a aumentar la cuenta. Y toda vez que yo registre al haber de la cuenta, que es el lado derecho, disminuye la cuenta técnicamente. Cuando aquí, en la contabilidad, jóvenes, hasta el balance, generar 8 columnas, no hay números negativos técnicamente. Va a depender el efecto que yo tengo de sumar o restar, jóvenes, va a depender si está al debe o al haber de las cuentas. Sumamos todo este lado, que es el debe, los cargos, me da los débitos, y sumo todo este otro lado, que es el haber, los abonos, me dan los créditos. Y las cuentas de activos, jóvenes, su saldo final es saldo deudor igual a 0, porque está saldada, es decir, débito igual a crédito, o saldo deudor mayor a 0, donde los débitos son mayores a los créditos. Es una regla. Las cuentas de activo no presentan saldo acreedor. Y si por ABC, al hacer un ejercicio, le llegase a arrojar saldo acreedor, quiere decir que hay un error. Estoy entregando la técnica. Cuenta de balance, el primer grupo, cuenta de activos. Segundo grupo, cuenta de pasivos. Las cuentas de pasivos también parten con el saldo inicial, que corresponde al saldo final del periodo anterior. Cuando yo registro al haber, que es este lado de la cuenta de pasivo aumentan, y cuando yo registre al lado del debe de la cuenta en sí disminuye. Hacemos lo mismo anterior. Termino el periodo y quiero determinar los saldos finales. Sumamos todos los registros al debe, me dan los débitos. Sumamos todos los registros al haber, me dan los créditos. Las cuentas de pasivos, jóvenes, su saldo es acreedor igual a 0, saldo acreedor igual a 0, porque está saldado, débito igual a crédito, o bien, jóvenes, saldo acreedor mayor que 0. Significa que los créditos son mayores a los débitos. O como también se podría decir, débitos menores a créditos. La regla de la contabilidad. Y si hay una cuenta que técnicamente es de pasivos, jóvenes, y arroja saldo deudor, es porque hay errores. Aquí yo estoy entregando la regla de la contabilidad, de las cuentas de activo y las cuentas de pasivo.
Otra característica que tiene, tanto los activos como los pasivos, jóvenes, que conforman las cuentas del balance, comilla, del estado de la situación financiera, parten con los saldos iniciales que corresponden al saldo final del periodo anterior. Y las cuentas de resultados, jóvenes, que hablamos de pérdida, hablamos de ganancia, en el caso de las pérdidas de gastos, vamos a decir lo siguiente. A este lado que representa el debe, aumenta la cuenta, a este otro lado del haber, jóvenes, disminuye la cuenta. Sumamos débito, sumamos crédito. La cuenta de gasto y de pérdida, su saldo es deudor, saldo final de la cuenta. No puede arrojar saldo acreedor. Luego, ingreso y ganancia. Al haber de la cuenta, cuando yo realizo un abono producto de la transacción que hacemos, este lado, jóvenes, estoy aumentando la cuenta versus a este otro lado estoy disminuyendo la cuenta que es el lado del debe. Sumo todos los cargos, me da los créditos, me da los débitos, sumo los abonos, me da los créditos. Las cuentas de ingresos y ganancias, saldo acreedor, igual a 0 o mayor a 0, pero no saldo deudor. Si uno hace un cuadro comparativo, jóvenes, nos percatamos y mirando así a simple vista, lo activo, saldo deudor final, y las cuentas de gasto, saldo deudor también como saldo final. ¿Dónde está la diferencia? Que las cuentas de activo y de pasivo parten con un saldo inicial. Y todo lo agregado, más y menos, dependiendo de donde yo haga el registro al debe de la cuenta de activo o bien de la cuenta, aquí estoy arrojando los movimientos del periodo. ¿Y por qué el saldo inicial no corresponde al movimiento del periodo? No, porque ya fue registrado. Ese proviene del saldo final del periodo anterior. En cambio, las cuentas de resultado, en otras palabras, el estado de resultados, jóvenes, solo muestra los movimientos del periodo. En el caso de las pérdidas, estoy mostrando cómo se comporta la cuenta, saldo deudor igual a 0, porque los débitos son iguales a los créditos, o mayor que 0, saldo deudor. Y las cuentas de ganancia, saldo acreedor, igual a 0, porque están saldada la cuenta, o bien saldo acreedor mayor que 0, pero solo los movimientos del periodo. El estado de resultado, la finalidad, jóvenes, es mostrar el desempeño de un ejercicio, de un periodo específico, que puede ser el año completo o puede ser de un periodo específico menos de un año, un mes, 2 meses, un semestre, un trimestre, como se quiera plantear el periodo que estamos analizando. Jóvenes, este es un documento que en complemento a los anteriores, aquí le estamos aplicando la técnica a partir de los principios propiamente tales. Jóvenes, dejo la pausa para ver si hay alguna pregunta, alguna duda que quieran resolver. O algún tema que quiera que vuelva a explicar. Profe, a mí me gustaría si podría dar un ejemplo del principio 2, que creo que lo entiendo, pero necesito como un ejemplo para entenderlo muy bien. ¿Empresa en marcha? Sí, ese. Es tan sencillo que se dice que tú para registrar las operaciones se entiende de que hay una certeza de que la empresa va a continuar en el tiempo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, ahora, eso no quiere decir que la empresa, si logra pérdida o ganancia, es otro tema. No. ¿Cuál es la idea de crear empresa? Uno de las premisas con las cuales uno plantea la contabilidad, de que ésta nace para tener continuidad en el tiempo. Ahora, la pregunta técnica que uno podría formularse es, ¿cómo yo puedo garantizar una continuidad en el tiempo? Dos motivos, o dos razones por las cuales uno debería entender que podría tener continuidad en el tiempo. Primero que nada, ojalá generar ganancias. ¿Y por qué? Porque las ganancias forman parte del autofinanciamiento propio de la empresa. Y lo otro, que también está asociado a lo mismo, tener financiamiento. Por lo tanto, este principio
de empresa en marcha la idea de que la empresa se crea para tener continuidad en el tiempo y no se crea con el ánimo de hacerla terminar. Ahora, yo hago término de giro o termino una empresa o la cierro una empresa cuando hay razones que me que me justifica a tomar esa decisión, pero la idea de crear empresa es que tenga continuidad en el tiempo. Y si lo quieres asociar así, una cosa muy sencilla, con todas las limitaciones del ejemplo, te pregunto, ¿cuántos años tiene la Santa María? ¿Lo sabes tú o no? Valentina. Yo ni idea. No. Pero, ¿qué quiero asociar? Tiene hartos años, casi 90, podríamos decir, si no me equivoco en las fechas más o menos. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué significó tener 90 años? Colocando como referencia a los años que tiene. Yo tuve que preparar por cada año los reportes contables, pero la idea de que esta nace para tener continuidad en el tiempo. Ahora, la pregunta que uno podría formularse, vuelvo a insistir en la pregunta, ¿cómo una empresa puede tener continuidad en el tiempo? Es otra pregunta, pero eso tiene un ambiente financiero y un ambiente económico, que es otra pregunta distinta. Por eso, algunas profesiones o algunas carreras que estudian ustedes mismos, se les enseña finanzas, se les enseña economía. ¿Por qué? Porque justamente tienen que lograr darle continuidad a la empresa en donde ustedes van a llegar a trabajar. ¿Y cómo logras tu continuidad en el tiempo? Dos elementos que son esenciales: generar utilidades y además tener financiamiento. No sé si le queda más claro esa empresa en marcha. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Vuelvo a insistir, este es un documento donde ya vamos centrando y no hablamos de una cuenta tan general, sino cuando hablemos de los activos, tienen una conducta, cuando hablemos de los pasivos, tienen otra conducta. ¿Qué conducta? Esta que está acá. Saldo inicial, por este lado más, debe, por este lado menos, débito, crédito, cuenta de activos, saldo deudor. Las cuentas de pasivo, todo lo contrario. Por el otro lado, mirando la pantalla, el lado derecho, saldo inicial, que corresponde al saldo final del periodo anterior. Por este lado aumenta la cuenta, por este lado disminuye. Débito, crédito, saldo acreedor, y hacemos el mismo análisis con las cuentas de resultados. ¿Cuáles son las cuentas de resultados? Que puede ser una pregunta teórica. Las cuentas de gasto y pérdida y las cuentas de ingreso y ganancia. ¿Y cuál es la particularidad, entre otras, que tienen las cuentas de resultados? Que solo muestran el movimiento del periodo. Las cuentas de pérdida y gasto, lo que estoy mostrando, saldo deudor como saldo final, 0 o mayor a 0, y las cuentas de ingreso y ganancia, saldo acreedor igual a 0 porque está saldada, o mayor a 0, pero como saldo acreedor. Y para tener saldo acreedor, los créditos tienen que ser mayores a los débitos. Jóvenes, eso es la contabilidad. ¿Profe? ¿Sí, Javiera? ¿Y cuál es la finalidad de las cuentas del balance? Ah, buena la pregunta también. Fíjate que creo percibir que me has entendido cuando yo enfaticé que las cuentas de resultado muestran solo el movimiento del periodo, pero las cuentas del balance técnicamente recoge todo lo acumulado. Por lo tanto, cuando tú miras un balance, es decir, el estado de la situación financiera, que en su conjunto te muestra el conjunto de activos, el conjunto de pasivo exigible y además el patrimonio, te está diciendo todo lo que se ha logrado desde que hasta la fecha de hoy, todo lo que ha logrado en esta lógica de continuidad de la empresa. Por eso parte con los saldos iniciales, ¿no? Y ahí recién le agrego los movimientos del periodo. Y ahí recién saco el saldo final. Por lo tanto, si tú tienes una empresa, y en el caso hipotético, vas a pedir un préstamo, ¿qué es lo que hace el banco? Te pide un balance. Y tú al presentar el balance, el estado de la situación financiera, le dices, por el lado de los activos, los recursos con los cuales tú cuentas como entidad versus todo lo que tú debes como pasivo exigible
más como pasivo no exigible. Por lo tanto, en el balance es el estatus en el cual. Sin embargo, el estado de resultado, ¿qué pasó con el ejercicio más reciente? Nada más. Aquí tú tienes el conocimiento total. Ay, es más como histórico de las cuentas del balance. Más que histórico, yo te diría que recibe, no estás equivocada, pero técnicamente trae, del momento en que trae el saldo inicial, es acumulativo. Arrastra los saldos del periodo anterior. Por lo tanto, cuando a ti te dicen que tú tienes vehículos y te dice que vale 10 millones de pesos, por lo tanto estás ahí identificando que todos los vehículos que tú tienes valen 10 millones de pesos. Y uno podrá valer 7, el otro 2. Estoy colocando cifras así en el aire. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, los activos y los pasivos arrastran los saldos y te dice cuántos recursos tú dispones a dicha fecha y cuánto es lo que tú debes a la fecha correspondiente en que estás presentando los estados financieros. Esa es la idea principal. Ya, gracias, profe. Perfecto. Por eso, generalmente yo me imagino que en alguna medida, cuando te dicen a ti, ¿por qué no me trae un balance? ¿Y qué es lo que te están diciendo cuando a ti te dicen, tráigame un balance? En el fondo te están diciendo, todo lo que usted dispone como recurso, más muestre y dígame todo lo que debe. ¿Por qué? Porque tiene que haber una partida doble, tiene que ser algo coherente. Todo lo que uno tiene, que son los activos, se financian con pasivos. ¿Sí? Profe, Irene. ¿qué pasa con la parte del patrimonio cuando uno pone un capital inicial? ¿En cuál cuenta iría? Buena tu pregunta. Ya están haciendo preguntas más específicas. A ver, cuando hablemos de yo aquí hablé, generalicé pasivos, pero recuerde usted que en la ecuación pueden haber pasivo exigible y pasivo no exigible. Y el pasivo exigible, perdón, el pasivo no exigible, que corresponde al patrimonio, tiene lo que vamos a llamar cuenta capital. Por lo tanto, cuando el dueño hace el aporte al inicio de la entidad porque la está creando, o bien la puede hacer a futuro también los aportes nuevos también, va a usar la cuenta capital. Por lo tanto, si yo te mostrase a ti un balance y yo te dijese a ti, ¿cuáles han sido los aportes de los dueños? ¿Cuál es la cuenta que tú tendrías que ir a mirar o ir a analizar? La cuenta capital. ¿Sí? Y eso funcionaría igual que la parte de pasivos que tiene anotada, ¿no es cierto? Lógico, lo que pasa es que, a ver, cuando me da la impresión que tu pregunta va en la siguiente. ¿Te acuerdas el ejemplo que acabo de dar yo cuando creé una empresa con 400 pesos, ¿cierto? Entonces, cuando tú miras la empresa, ¿cierto? Que yo creé con 400 de aporte, entonces la pregunta es, ¿cuáles son los activos que tiene esta empresa? 400 pesos. ¿Y cuál fue la fuente de generar esos 400? El aporte del dueño. Y la cuenta en la cual va a ir registrado el aporte se llama cuenta capital. Ah, ya, ahí me quedó más claro. ¿Te das cuenta? Gracias, Bueno, si profe. ya entendí más o menos tu pregunta. Lo importante en que recuerda siempre, toda transacción tiene dos patas. Entonces, cuando tú me dices, el dueño hace un aporte en dinero efectivo, entonces uno ahí tiene que razonar. Entonces, ¿qué está llegando a la empresa? Está llegando dinero, activo, pero también me debo preguntar de inmediato, producto de la partida doble. ¿Cuál es la fuente de ese dinero que está llegando a la empresa? El aporte del dueño, capital. ¿Y por qué? Y una pregunta que siempre se formula, ¿por qué los activos tienen saldo deudor al debe? Porque la entidad es distinta al dueño, y por tanto la entidad le debe al dueño, si te das cuenta. Jóvenes, lo que voy a decir de repente genera una situación de duda o de pregunta. Jóvenes, las empresas técnicamente son ficticios creados por el hombre. Así como yo puedo crear esta empresa, la puedo desaparecer cuando yo la cierro y la termino. Y no hay empresa.
Por lo tanto, cuando yo la termino, todos los activos, ¿para qué lo uso? Para pagar todas las deudas, y si queda, los dueños se quedan con dinero. Y ahí desaparece la empresa. Por eso, la forma de razonar con respecto a la contabilidad, jóvenes, toda transacción tiene dos patas. Hay uso de recursos y hay una fuente asociada a eso, en particular con respecto a la transacción. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Estas clases de jóvenes son, a mi entender, y una de las sugerencias que yo siempre hago, estas son las clases fundamentales. Ahora, como se entiende que estamos aquí, vamos a hacer el primer taller con la idea jóvenes, de aplicar lo que hemos explicado en alguna medida. Jóvenes, taller 1, análisis del efecto de las transacciones en la ecuación contable. Complete el siguiente cuadro con un signo más si aumenta el grupo, menos si disminuye, y 0 si no cambia en relación los activos, los pasivos o el patrimonio. Por lo tanto, fíjense que aquí, en el ejercicio que vamos a hacer, jóvenes, hay 15 operaciones. 15 operaciones. Y vamos a analizar qué está sucediendo en la ecuación contable. Fíjense otra cosa, que ni siquiera hago uso de montos. ¿Para qué? Para que ustedes mediten, jóvenes, la transacción. Una de las primeras cosas que uno debe entender, jóvenes, es la transacción en sí. Y cuando uno entiende la transacción, ve qué es lo que está detrás de la transacción, en todos los ámbitos posibles. En lo contable, en lo financiero, en lo económico, en lo tributario, etc. Yo debo entender la transacción. ¿Ok? Entonces, vamos a jugar y vamos a ir entendiendo que toda transacción está generando un efecto en la ecuación contable y se tiene que estar cumpliendo uno de los principios, la dualidad económica, la partida doble. Fíjense, vamos a hacer alusión a la transacción, las vamos a explicar y traten de ir respondiendo para que después, jóvenes, veamos la respuesta correspondiente, si cabe o no, o fue correcto lo que ustedes respondieron. Aporte de capital en efectivo. Primero, entender la transacción. Cuando estoy hablando de aporte de capital en efectivo, ¿quién es el que aporta? Los dueños. Por lo tanto, como está aportando a una entidad distinta a él, a la entidad, ¿qué le está llegando si estoy hablando de capital en efectivo? Cuando yo hablo efectivo, me refiero a dinero. Por lo tanto, va a aumentar lo activo por este lado, y luego, como siempre he dicho, me falta la otra pata, el otro lado de la ecuación, el aporte de capital. ¿Cuál es la cuenta que yo voy a usar toda vez que hay aporte del dueño? La cuenta capital. Y la cuenta capital, con lo que acabamos de explicar, ¿es un componente de qué? ¿Del pasivo exigible o del patrimonio? Del patrimonio. Por lo tanto, va a aumentar el activo, los pasivos, no pasa nada con la transacción, 0, y el patrimonio se ve aumentado producto de que hay un aporte del dueño. Por lo tanto, más al lado debajo de la, 0 debajo de P como pasivo exigible, y más en el patrimonio porque está aumentando capital. En un peso o muchos pesos, da lo mismo. Segunda transacción, dice, venta de mercadería al costo al crédito simple. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estoy vendiendo una mercadería al costo.
a mí me costó, como librería, jóvenes, estoy hablando de una librería como referencia, estos lápices me costó 100 pesos, y como lo estoy vendiendo al costo, también lo vendo a 100. A crédito simple, ¿qué significa? Que yo le estoy concediendo al cliente crédito, es decir, lo estoy vendiendo a plazo. ¿Y por qué le llamo simple? Porque lo único que le voy a exigir, que ojalá me pague a la fecha de vencimiento. Nada más. Simple significa que aparte del documento que hay en todas las ventas, ya sea factura o boleta, le entrego el producto, le entrego la factura, le entrego la boleta, uno de los dos, todos lo hemos visto en esa situación, quiere boleta o quiere factura, cuando nos preguntan, jóvenes, y se lo entrego y no viene a pagar a 30, 60 o 120 días. Depende del plazo. A eso, ese concepto de simple es eso. No hay mayor, jóvenes, exigencia de materializar el crédito. Jóvenes, cuando yo vendo mercadería, que es un producto, al costo, al crédito simple, estoy vendiendo venta de mercadería al costo, me costó 100 y lo vendo en 100. ¿Qué está pasando en los activos? ¿Qué está pasando en el pasivo exigible? ¿Y qué está pasando en el patrimonio? Entonces aquí es donde viene la pregunta. El patrimonio, ¿cuáles van a ser en forma global lo que estaría afectándolo? Si hay aporte de capital o bien resultados. Resultados que pueden ser negativos, o pueden ser positivos, o pueden ser cero. No voy a dar la respuesta, sino voy a ir explicando cada transacción, jóvenes. Compra de equipos en efectivo. La empresa compró equipos, generalizando, equipos computadores, necesita 10, 20 computadores. Los compra y los paga, jóvenes, directamente en efectivo, en dinero. Por lo tanto, le llegan X cantidad de equipos, pero también ella, porque son dos patas, ¿en qué estoy usando los recursos? En tener equipos computacionales. En efectivo, ¿qué estoy diciendo con ello? Que lo estoy pagando en efectivo, me llega en equipo y saco otro activo por el mismo monto de los equipos correspondientes. ¿Qué pasa en los activos de acuerdo a la operación? ¿Qué pasa con los pasivos exigibles? ¿Y qué pasa con el patrimonio? Cuarta operación. Pago en efectivo de cuentas por consumo de Internet. Fíjense, me llegó la cuenta. Estoy pagando en efectivo la cuenta por consumo de Internet. Pago en efectivo de cuenta por consumo de Internet. Ojo, ¿qué está pasando en la ecuación correspondiente? Pago de remuneraciones con cheque. Pago de remuneraciones con cheque. Consumo de Internet, remuneración. Cuando yo contrato a las personas y estas me han prestado servicios, yo tengo que pagarle a ella el servicio, remunerar el servicio correspondiente, recompensarlo, producto del servicio. ¿Qué es lo que es el servicio para uno como empresa? Jóvenes, una pérdida, un gasto. Venta sobre el costo al crédito. Estoy vendiendo sobre el costo al crédito. Hago una venta. Me costó 100, pero lo estoy vendiendo en 150. Pero lo estoy vendiendo al crédito, le estoy concediendo plazo. Venta bajo el costo al contado. Me costó 100, pero lo estoy vendiendo en 80. ¿Qué estoy generando en esa venta? Pago de una cuota de un préstamo sin intereses. Estoy pagando la cuota de un préstamo, pero no estoy pagando interés de por medio.
¿Qué está sucediendo en la ecuación de la contabilidad? Inversión en equipo al contado. Jóvenes, inversión en equipos al contado. ¿Cuándo yo hago inversión? Cuando compro. Si ustedes lo miran, jóvenes, la 9 es prácticamente lo mismo que la 10, pero lo estoy diciendo en forma distinta. Dije compra de equipo en efectivo, inversión en equipo al contado. Estoy comprando equipos y lo estoy pagando al contado, en efectivo. Número 10, compra de terrenos, 50% al contado y 50% al crédito. Estoy comprando un terreno donde estoy pagando el 50% de ello al contado y el otro lo voy a pagar a plazo, a crédito. ¿Qué está pasando en la ecuación de la contabilidad? A es igual a P más K. 11. Venta con 50% de utilidad al contado. Estoy hablando de una venta donde estoy generando un 50% de utilidad y la operación de venta se está haciendo al contado. Me la están pagando de inmediato. En efectivo, al contado. Apertura de una cuenta corriente bancaria. Depósito en dinero. ¿Cómo se llama aquella operación cuando yo hago la apertura de la cuenta corriente, jóvenes? Se llama depósito. Ojo con aquello, porque uno tiende muchas veces a generalizar. Las transferencias bancarias, pero las transferencias bancarias, hay dos tipos de transferencias y lo simplificamos. Ahí me llega dinero, como también yo saco dinero de mi cuenta. Cuando me llega son depósitos. Cuando yo saco son giros. Jóvenes, conceptos. Hoy día a través de transferencia bancaria, pero transferencia bancaria es porque me está llegando, me están haciendo un depósito o porque yo estoy pagando, estoy haciendo un giro. Situaciones distintas, jóvenes. Pago de cuentas por pagar con transferencia bancaria. Pago de cuenta por pagar con transferencia bancaria. Estoy pagando una cuenta por pagar vía transferencia bancaria. Aporte de capital en mercaderías. Fíjense, la 1, aporte de capital en efectivo. Acá estoy diciendo que el aporte de capital que hace el dueño, los dueños, es en mercadería. Los dueños pueden aportar, jóvenes, dinero o bienes. Y eso se tiene que valorizar. La mercadería tendría que valorizarse. ¿Cuál es el valor de la mercadería que están aportando? Y por último, una operación, jóvenes, que también me parece representativa. Castigo de mercadería por inundaciones, pérdida. Llovió, jóvenes, se inundaron las bodegas y debo botar. Eso conceptualmente se llama castigo. Todos aquellos productos, la mercadería que tienen, jóvenes, no me sirve, tengo que perder. Eso se llama técnicamente castigar. Jóvenes, la idea, mirando esto, es que ustedes sean capaces de responder. Voy a dejar ahí un par de minutos, jóvenes, para ver si hay alguna pregunta con alguna transacción en particular e inmediatamente vemos la respuesta que tendrían que haber sido. Profe, se rellena con más, menos y cero, ¿verdad? Exacto. Ahí lo único nomás que te Ok. pediría que tú dijese, de acuerdo a la transacción, siempre se tiene que cumplir la dualidad económica. En otras palabras, Valentina, si tú colocas que aquí sube, hay un más, aquí tiene que generarse también el más al otro lado. Si es un menos, se tiene que generar la partida doble. Siempre hay que mirar toda transacción que tiene dos patas. ¿Sí? Y con un simple más, menos o cero.
Un minuto más, jóvenes, y vemos al tiro la respuesta, ¿eh? Y ahí nos tomamos un break para descansar. Ya, jóvenes, vamos a hacer correr aquí las respuestas y vamos a ir dando la explicación correspondiente. Jóvenes, dice, aporte de capital en efectivo. Yo me ubico en la empresa, estoy dentro de la empresa, estoy mirando la contabilidad. ¿Qué está sucediendo? ¿Quiénes aportan? Los dueños. Está llegando activo, dinero, y como es el aporte y voy a registrar en la cuenta capital, y la cuenta capital forma parte del patrimonio. Por lo tanto, en el monto correspondiente que aumentan los activos, me va a aumentar el patrimonio vía capital, producto del aporte que hacen los dueños. Venta de mercadería al costo, al crédito simple. ¿Por qué cero? Porque en el fondo estoy al costo. Este producto que a mí me costó como librería, estoy colocando el ejemplo de eso, y lo estoy vendiendo. Me costó 100 y lo estoy vendiendo en 100. Al crédito, me tendría que generar una cuenta por cobrar, porque yo estoy vendiendo a mi cliente, se está generando un derecho de cobrar crédito simple. Me va a aumentar en cierto monto, esto valía 100 y lo estoy vendiendo en 100. Cuenta por cobrar 100, pero también está disminuyendo la cuenta mercadería. Por lo tanto, así como aumenta un activo, baja otro activo. Por lo tanto, dentro de los activos, quedaría en cero. Como quedó en cero, la operación no genera cuentas por pagar y como estoy vendiendo al costo, no hay ganancia y tampoco hay pérdida. Cero. Compra de equipos en efectivo. ¿Por qué también 0 más 0 es igual a 0 más 0? Estoy comprando equipos por 1000 y tengo que sacar otro activo por 1000 porque lo estoy pagando en dinero, efectivo. Lo que pasa es que tengo una empresa distinta. ¿En qué sentido? Ahora tengo menos dinero, pero tengo equipo. Pero los activos, en general, queda igual el valor. Por eso no se ven alterados. La composición cambia. Ahora tengo menos dinero, pero tengo equipo. Lo que yo estoy aquí viendo la parte cuantitativa de la transacción correspondiente. No genero cuentas por pagar porque estoy comprando y lo estoy pagando en efectivo, no hay cuenta por pagar, y el patrimonio tampoco porque la transacción no genera resultados. Tengo otra composición de activos, que es otra cosa, pero los montos de los activos siguen siendo iguales. 4, para que se entienda, jóvenes, el sentido, pago en efectivo de cuenta por consumo de Internet. Estoy diciendo lo siguiente, me llega la cuenta, producto del consumo, e inmediatamente lo estoy pagando. Estoy generando las dos transacciones de por medio, recibir, el reconocer el consumo y luego el pago de inmediato. Por lo tanto, obviamente lo activo va a disminuir. ¿Por qué? Porque lo estoy pagando en efectivo, baja el activo. 0, porque cuenta por pagar, no, pero el consumo me va a representar una pérdida, un gasto. ¿Cómo registro el consumo? Es un gasto para mí.
Que me genera un beneficio de estar conectado es otra pregunta distinta. Jóvenes, por eso disminuyen lo activo, cero, no genero cuenta por pagarlo porque lo estoy pagando en efectivo, y como gasto pérdida disminuye, jóvenes, el patrimonio. Pago de remuneraciones con cheque. El concepto de remuneración, sueldo, jóvenes, es un gasto para la empresa, producto del servicio que prestan los trabajadores. Es un gasto para uno. Y como lo estoy pagando con cheque, estoy sacando cheque de cuenta corriente banco. Disminuye el activo, no hay cuenta por pagar porque lo estoy pagando con cheque, jóvenes. Luego, la remuneración es una pérdida, un gasto, que genera el hecho de contratar las personas. Ojo con las conceptualizaciones económicas financieras, jóvenes, y sobre todo económicas. La contabilidad registra la operación. No se pregunta otra forma de... ¿Qué está pasando detrás de la operación correspondiente? Eso es lo que nos estamos preguntando acá. Venta sobre el costo al crédito. Me cuesta 100 y lo estoy vendiendo en 150. Al crédito. Me genera una cuenta. Aumenta lo activo, porque estoy sacando algo que vale 100 y me está generando un derecho de 150. Por lo tanto, me va a aumentar lo activo, cuenta por pagar no genera, y me aumenta el patrimonio, porque como lo estoy vendiendo sobre el costo, estoy generando ganancia, utilidad. Algo que me cuesta en 100, lo estoy vendiendo en 150. La 7, todo lo contrario, bajo el costo, al contado. Me cuesta 100 y lo vendo en 80, a pesar de que recibo el dinero. Pero estoy sacando algo que vale 100 y estoy recobrando algo que es valorado en 80. Disminuye lo activo y como estoy vendiendo bajo el costo, genero pérdida. Me altera el patrimonio. 9. Pago de una cuota de un préstamo sin intereses. Al no tener intereses, si me prestan 100 y estoy devolviendo en 10 cuotas, 10, 10, 10, lo único que estoy haciendo acá, jóvenes, estoy sacando activo y estoy disminuyendo la cuenta por pagar. Y como está sin intereses, no tengo resultado alguno. No tengo pérdida, producto de los intereses. Estoy condicionando la transacción, que es muy diferente que hubiera puesto con intereses, que es otra cosa. Inversión en equipo al contado, que era lo mismo que la número 3, estoy haciendo. Me están aumentando los activos, pero también al pagarlo al contado, me aumentan los equipos, pero también baja en el monto de la caja, porque estoy pagando al contado. Lo activo en cuanto a monto me quedan iguales, me cambia la composición, tengo menos caja, pero ahora también tengo equipos. Y la operación en sí no altera las cuentas por pagar, porque estoy, y tampoco genera resultado alguno, porque estoy comprando equipo y lo estoy pagando al contado. Compra de terreno 50% al contado y 50% al crédito. Los activos se ven aumentados. ¿Y por qué? Porque compro un terreno de 1000 y pago 500 pesos, el 50% al contado. Me aumentan los activos en 1000 y baja en 500. ¿En cuánto aumentan los activos en términos netos? En 500. Como aumentan los activos y el otro 50%, me aumenta en 500 cuentas por pagar. Aumentan los pasivos. Y el patrimonio, producto de la compra, de pagar 50% al contado, 50% al crédito, no me está generando resultado alguno. Venta con un 50% de utilidad al contado. Jóvenes, es lo mismo que la número 6, vender sobre el costo. Me genera utilidad, ¿en qué? En un 50%, por lo tanto los activos me van a aumentar, y luego como vendo con utilidad, jóvenes, en un 50%, basta que venda en un porcentaje sobre el costo, genero ganancia. Apertura de una cuenta corriente bancaria, depósito en dinero. ¿Por qué 0 es igual a 0 más 0? Porque estoy sacando dinero, pero para depositarlo en una cuenta corriente banco, que también es otra cuenta de activo.
Por lo tanto, los activos van a quedar. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Que ya no tengo dinero en caja, sino la tengo en la cuenta corriente, que también es una cuenta de activo para la empresa. 0 más 0, porque no hay cuentas por pagar y tampoco resultado alguno a partir de la transacción. 13. Pago de cuenta por pagar con transferencia bancaria, que fue la pregunta que me hizo al principio Pablo. Aquí lo único que estoy haciendo, estoy sacando activo porque estoy pagando una cuenta y la estoy pagando vía transferencia bancaria. Estoy sacando, el banco me va a disminuir vía transferencia bancaria, es un giro, estoy sacando dinero, y acá, jóvenes, me disminuye la cuenta por pagar porque estoy pagando una cuenta por pagar, un pasivo. Aporte de capital en mercaderías. Lo mismo que la número 1, pero aquí estoy aportando mercadería como dueño. Me aumenta lo activo, 0, cuenta por pagar, y me aumenta el patrimonio vía capital, que aporta el dueño o los dueños. Y por último, la 15, castigo de mercadería por inundaciones. Es una pérdida. La mercadería, producto de lluvia, se inundó, no, es inservible, jóvenes, se desecha. Que hayan que cumplir ciertos procedimientos. ¿Por qué? Porque el servicio postinterno hay que informar qué producto y le tengo que decir la cantidad. Es una cuestión de requerimiento de información frente a una entidad fiscalizadora. Pero yo ya no me sirve, la tengo que castigar, como se dice. El castigo técnicamente es pérdida, jóvenes. Por lo tanto, como la mercadería por inundación ya no me sirve, la tengo que botar, comilla, por decirlo de alguna manera. Disminuyen lo activo y una pérdida, un castigo, jóvenes, en este caso, es una pérdida como resultado, patrimonio menos. Jóvenes, aquí tienen la respuesta a las preguntas. Vuelvo a insistir, el efecto de una transacción, más allá del monto, ¿qué está sucediendo en la ecuación, en la partida doble, en la ecuación contable? A es igual a P más K, como efecto neto de la transacción correspondiente. Jóvenes, es un buen ejercicio, hay 15 operaciones que también vamos a ver luego y después vamos a incorporar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la clase siguiente? En el bloque 9-10. Jóvenes, más ejercicios, donde vamos a pasar por el libro diario, hacer el registro en el libro diario, vamos a analizar qué sucede con las cuentas T, es decir, con el libro mayor, los activos, los pasivos, las pérdidas, las ganancias, y vamos a terminar, jóvenes, con un ejercicio balance general, 8 columnas. Pregunta, dudas que se tenga con lo que acabamos de hacer. Profe, yo tengo una duda con el 3 y el 10. Como que no me quedaron claros esos dos. A ver, el 3, fíjate tú que, fíjate en la operación, estoy comprando equipos en una empresa que necesita cierta cantidad de computadores. Por lo tanto, compras, estoy inventando, pueden ser 1 o 10 computadores, lo mismo. Estás comprando equipos computacionales, pero lo estás pagando de inmediato con dinero. Cuando tú registras, ¿qué cuentas vas a usar para registrar los equipos? La vas a llamar equipos. Profe, ¿le puedo llamar equipos computacionales porque tengo otro tipo de equipos? Ustedes que son ingenieros. Por supuesto, puedes denominar de acuerdo al tipo de equipo. Aquí estoy generalizando. Por lo tanto, te llegan equipos, pero además tú estás sacando inmediatamente a la empresa porque lo estás pagando en efectivo. Por lo tanto, el monto del total de los activos te queda igual, porque así como aumenta los activos producto de los equipos en 1000, pero también tuviste que sacar caja por 1000. Por lo tanto, los activos quedan iguales y por ende no afecta, no hay cuentas por pagar porque está haciendo al contado y tampoco la operación genera resultado alguno. Y la número 10, aquí tú estás comprando terreno, pero lo estás pagando el 50% al contado y 50% al crédito. ¿Por qué te aumentan los activos? Porque tú estás comprando un terreno que te cuesta 1000, pero tú sacaste 50% otro activo, pero sacaste 500 nomás. Por lo tanto, ¿en cuánto te aumentan los activos si le coloco valores en 500? Por eso aumentan los activos. Pero
por el hecho de pagar 50% al crédito, te genera una cuenta por pagar. ¿Y por cuánto? Por los 500 en la ecuación. Pero la compra en sí, como transacción, como está especificada, no me genera resultado. Por eso este lado es 0. No sé si le deja claro más o menos la 3 y la 10 que me preguntó. Sí, ahora sí las tengo claras. ¿Sí? Muchas gracias. Ojo con la pregunta, o sea, hay que mirar la transacción, hay que entender. Y siempre tiene dos patas, pero ojo, ¿qué está pasando en los activos? ¿Genera un movimiento en las cuentas de pasivos? ¿La operación en sí genera resultados? Esas son las cosas que uno tiene que hacer. Y a partir de ello viene la pregunta en términos de registro, que justamente en la sesión luego, jóvenes, es justamente el ejercicio que vamos a hacer. ¿Sí? Profe, Sí, pregúnteme si hay alguna duda por ahí. me quedó duda en la 13, en La la 13. diferencia de sí, que por qué no modifica al patrimonio pagar con transferencia y sí con efectivo. A ver, pero no, lo que pasa es que, a ver, aquí hay una sutileza, ojo, dice acá, me da la impresión que puede estar comparando con la 4, ¿sí o no? Sí, justamente. Perfecto. Mira, pero fíjate que aquí, y quiero que se entienda bien, dice, la número 4 voy a hacer alusión, pago en efectivo de cuenta por consumo de Internet. Aquí estoy especificando que te llega la cuenta del consumo e inmediatamente tú la pagas. Por lo tanto, ¿qué estás haciendo ahí técnicamente? Te está llegando el reconocimiento, tienes que reconocer el consumo y el consumo para ti es un gasto, una pérdida. Por eso disminuye el patrimonio. Y luego, para que se equilibre la lógica de la ecuación contable, como sacaste y te quedó desbalanceada, lo activo por el hecho de pagar, estás sacando efectivo. En cambio, la número 13 te dice la lógica distinta. Te llegó la cuenta, tú la registraste y vas a pagar a posteriori, es decir, a la fecha de vencimiento. Por lo tanto, cuando tú pagas la cuenta por eso puse aquí, cuenta por pagar, tú pagas una cuenta por pagar. Pero el gasto producto de lo que estás pagando vía transferencia, ya lo reconociste en el momento que te llegó la cuenta. Esa es la diferencia. Por lo tanto, en la número 13, tú sacas el movimiento en el banco y cuando estás moviendo el banco es un activo que te disminuye vía transferencia bancaria, un giro, pero lo que estás pagando ahí es la cuenta por pagar nomás. Por eso le puse cuenta por pagar, es el pasivo nomás. El consumo técnicamente tienes que haberlo reconocido anteriormente. Que era el ejercicio típico que yo le hice las preguntas. Si te llega la cuenta a fin de mes, pero tú pagas a la fecha de vencimiento, hay dos transacciones. Primero, reconozco el consumo y luego reconozco el pago de la operación. En cambio, en la número 4, estoy dando de inmediato todo junto. Reconozco el consumo y el pago de inmediato. Se juntan las operaciones técnicamente ahí. Esa es la diferencia que entre lo de arriba y obviamente. Por eso aquí estoy generando disminución porque hay consumo, gasto, y en cambio acá hay simplemente un pago de una cuenta por pagar nomás. No sé si te queda Gracias, claro. profe. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Bien. me quedó claro. Gracias. Sí, perfecto. Ojo con la forma en que uno plantea las transacciones. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí, te escucho. yo tengo otra duda. Dígame. En la 8, ¿Ya? no me equivoco, ¿qué pasaría si fuera con intereses? ¿Sería Perfecto. A menos, ver, menos, menos? exacto. ¿Por qué? Porque imagínate, a ti te llegó una cuenta, o sea, estás pagando un préstamo, podría haber sido una cuota o todo. Pongámosla para hacerlo más sencillo. Tú pediste prestado 1.000, pero al final tú pagas 1.100. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay 100 de intereses. Los activos te disminuyen porque vas a sacar 1.100 de caja, ¿sí o no?
La ¿Sí? cuenta por pagar, cuando a ti te prestaron, tú lo registraste por 1000. ¿Mm? Menos 1000, como tú bien lo dices, 1100 por este lado disminuye en 1100 el patrimonio, porque los intereses son pérdidas, son gastos. Por lo tanto, Ya. menos es igual a menos y menos. Pero acá, como dice, sin intereses, por eso es cero la parte de patrimonio, no hay resultado alguno. Ya. Muchas gracias. Perfecto. Jóvenes, 15 operaciones que me parece que al mirarla, analizar, creo que ayuda mucho a la lógica de la contabilidad. ¿Sí? Jóvenes, yo tengo, según reloj, 15:42. A las 16 horas retomamos y seguimos con ejercicios. ¿Ok? Así que doy por... Jóvenes, hacemos la pausa y obviamente colocamos acá y a las 16 horas retomamos con más ejercicio para ir aplicando, obviamente, la parte de aplicación de la ecuación contable. Vamos a ver el libro diario, vamos a ver el análisis del libro mayor y vamos también a ver el tema de, ¿cuánto se llama? El tema del balance general 8 columnas. Así que